Bien, hermanos, continuando un poco con el tema de la semana pasada, estuvimos predicando acerca del conflicto, ¿verdad?, que hay actualmente entre Israel y Palestina. Vimos un poco del trasfondo de todo este conflicto, que no debería ser nuevo para nosotros porque todo está escrito, todo está ya en la palabra. Solamente se está cumpliendo el tiempo y las señales que nos habla la Biblia. Estos acontecimientos se encuentran ya profetizados en la Biblia. ¿Y cómo es que estas cosas que fueron escritas hace miles de años se están convirtiendo en realidad en la actualidad? ¿Sabe por qué? Porque es palabra de Dios. Palabra de Dios revelada, y la palabra de Dios se cumple, amén. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, siempre se cumplirán. Mire, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas, incluyendo el presente, el pasado, presente y futuro de la humanidad y aún de cada uno de nosotros. Él conoce nuestro destino, Él conoce todo lo que va a suceder. Pero las profecías se han cumplido, hermano, en este tiempo, una tras otra, porque estamos en el final de los tiempos. Y todas estas cosas ya se nos han dado a conocer a través de una rama de la teología. La teología, hermanos, el estudio de Dios y las cosas de Dios. Y esta rama de la teología se llama escatología, que significa el estudio de lo último, de las cosas últimas, de los últimos tiempos. Las cosas entonces que han de suceder ya están escritas. Y este conflicto en el que participa Israel no será el último, porque Dios, hermano, está tratando con su pueblo. Porque no es que Israel sea perfecto, no. No es que todo lo que hace Israel esté bien, no. Todos somos imperfectos, pero Israel es el pueblo del pacto con Dios. ¿Y sabe? Ellos tienen pacto con Dios, no por ellos mismos quizás, sino por el pacto que Dios hizo con Abraham, su amigo, aquel que fue obediente y que creyó todo lo que Dios le dijo. Pero finalmente Dios es el que va a juzgar a todos nosotros. Ahora, Dios está permitiendo todo lo que está aconteciendo para procesar a su pueblo. El pueblo de Dios está en un proceso para que ese pueblo se arrepienta, se convierta a Cristo. Porque como ya lo había dicho, un alto porcentaje de los judíos el día de hoy todavía no han creído que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador del cual habla la Biblia. Ese Salvador ya vino, pero el pueblo judío en su incredulidad todavía está esperándolo y por lo tanto siguen rechazando creer en Jesús, su Salvador. Pero mire, este conflicto actual puede ponerse todavía peor. En esta semana estaba yo leyendo y escuchando las noticias donde se habla de que el presidente de Rusia tuvo un encuentro diplomático con el presidente de China. Ambos son aliados. Y si esto avanza, hermanos, seguramente mostrarán su apoyo militar a Palestina, a Irán, al Líbano y a todos estos países musulmanes. Y por el otro lado, Estados Unidos
también está apoyando a Israel. El presidente de Estados Unidos visitó Israel también, así que se están poniendo de acuerdo, hermano. Así es que la situación se pone cada vez más crítica. Ayer escuché en las noticias que un gran portaaviones estadounidense con 4,000 infantes de guerra de la Marina y muchos aviones acaba de entrar en el mar Mediterráneo que está en medio de todas estas naciones. Y que un avión bombardero también estadounidense llamado B-52 acaba de aterrizar en Corea del Sur. Y este bombardero tiene capacidad para cargar cerca de 3,5 toneladas de armamento, bombas nucleares con gran capacidad de destrucción. Entonces imagínense, si estas dos fuerzas militares chocan, estos países entran en acción, seguramente se va a desatar una guerra mundial más. Hay gente que ahora mismo están dando su apoyo a Palestina sin saber que están apoyando las atrocidades que están haciendo estos terroristas. Y eso es lo malo de opinar acerca de cosas de las cuales no se conoce el trasfondo. Por eso he querido yo hablar de esto, hermano, para que entendamos cuál es la situación real. Muchos países en el mundo se han unido a estas protestas por los ataques de Israel, pero todo esto tiene un trasfondo que es necesario conocer, hermano. Y a partir de ahora, o desde hace tiempo, pero aún más en este momento, se van a levantar profetas verdaderos y profetas falsos, queriendo predecir lo que va a suceder más adelante. Pero déjeme decirle que la mejor profecía se encuentra en la Biblia. Por eso hay que leerla, por eso hay que enterarse, por eso hay que conocer. Mire, la Biblia dice que Dios le habló a Daniel en aquella visión que tuvo de 70 semanas antes del regreso de Cristo. Y esas semanas están comprendidas en años, así como las semanas tienen 7 días, esas semanas tienen 7 años. Y no vamos a meternos en este momento en ese tema, pero dicen los estudiosos que estamos ya en la semana 69. Pero Dios, como también la semana pasada lo mencioné, ha hecho una pausa. ¿Sabe para qué? Para que tengamos la oportunidad de ser salvos. Un tiempo de gracia para nosotros y para Israel también. Porque, como lo acabo de mencionar, una gran parte de los judíos no creen que Jesús, el Mesías, ya vino y todavía lo están esperando. Pero Dios está dándoles también oportunidad de que conozcan la verdad en este tiempo de gracia, en esta pausa que Dios está haciendo en el tiempo. Ahora, también hablamos de qué es lo que viene después de este tiempo de gracia. ¿Qué es lo que viene después? El arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y eso dice la Biblia que será de improviso. En cualquier momento puede suceder. Y luego dice la Biblia que también viene un tiempo de azote posteriormente para Israel, donde no solamente Palestina, sino el mundo entero se le va a venir encima. Y es ahí donde la palabra nos dice que el cielo se va a abrir y en ese momento va a hacer entrada aquel que se fue como cordero
pero que va a venir como león y va a pelear por su nación, el pueblo amado de Israel. Entonces estamos hablando ya de una segunda venida de Cristo. Y acuérdese que dijimos que el arrebatamiento, el rapto y la segunda venida de Cristo no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Y yo creo que habrá que explicar, pues, cuál es esa diferencia. Entonces, vendrá también la segunda venida de Cristo, pero yo creo que va a ser después de que la iglesia del Señor sea arrebatada. Amén. Hablamos también de que hay varias posiciones. Unos dicen que va a ser el arrebatamiento antes de la gran tribulación, otros dicen que en medio de la gran tribulación, y otros dicen que tendremos que pasar por la gran tribulación. Pero en mi opinión personal, hermano, yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo próximo que va a pasar? Que la iglesia se va y que todo lo que está aquí se va a quedar en el gobierno del anticristo, y después de esto, la tribulación y la venida de Cristo. Ahora, ¿qué va a pasar en la segunda venida? Zacarías 14, del 1 al 3, dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y también en Zacarías 12:3 dice: Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y en ese mismo capítulo, los versículos 8 y 9 dice: En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Así es que vemos, hermanos, que la palabra está prediciendo que en la guerra de Armagedón Cristo vendrá a defender a su pueblo, pero primero tendrá que pasar por sufrimiento. ¿Por qué? Si es al pueblo amado de Dios, porque Dios está procesándolos, está llamándolos, está tocando el pueblo para que se conviertan al Señor. Dice la palabra que Dios no quiere que ninguno se pierda, y mucho menos siendo el pueblo amado de Dios. Pero a veces, hermano, Dios tiene que usar algunas cosas duras y fuertes para llamar nuestra atención. A veces el Señor nos llama normalmente y quiere que vengamos al conocimiento de su palabra y a entrar en el reino de Dios y ser salvos. Pero a veces las llamadas normales no funcionan para nosotros porque tenemos un corazón duro. Pero cuando viene un problema, cuando viene una situación dolorosa, cuando viene alguna tribulación, entonces sí volteamos a ver a Dios. Entonces sí volvemos nuestro rostro al Señor y estamos pidiéndole auxilio y le estamos pidiendo ayuda.
Mira, hermano, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo vino? ¿Cuánto tiempo ha pasado que el Mesías de Israel también vino? Y aún hoy no lo aceptan. Aún hoy no lo reconocen. Aún hoy se oponen a hablar de Jesús. Por eso muchas veces el Señor tiene que actuar de una manera dura y complicada y difícil para la humanidad. Así es que quiero decirle que esto no solo es una guerra entre árabes e israelitas, porque dijimos que los palestinos son descendientes del pueblo árabe. Esto es más que nada una guerra espiritual, porque detrás de todas estas cosas está lo espiritual. Y Dios, ante todo esto, Él ya le puso fin, Él ya sabe, Dios ya sabe lo que va a suceder. Ya le ha puesto fin a las cosas. Pero después de que la iglesia se vaya, entonces en el arrebatamiento vendrá el gobierno del anticristo. Pero yo espero, hermano, que nos vayamos en el arrebatamiento todos antes de pasar por todas estas situaciones. Y entonces necesitamos como iglesia prepararnos para irse con el Señor. Amén. Mire, más que nunca, hoy se ha sentido un cansancio espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo sabe que le queda muy poco tiempo y va a tratar de que muchos se cansen, de que muchos se aparten de Dios, de que muchos se pierdan para luego destruirlos. Porque el diablo quiere llevarse con él a ese lago de fuego donde va a ser enviado a los más almas que pueda. Pero también sabe, hermano, que contigo no va a ser fácil que te descarríe, porque tú crees en las promesas de Dios. Tú crees que Cristo viene por ti. Pero si logra enredarte de cualquier manera, como lo está haciendo con muchos, entonces va a lograr su propósito. Porque también dice la palabra que el diablo, como engañador, va a tratar de engañar a mucha gente, y aún los que ya han sido convertidos, muchos caerán en el engaño. Muchos caerán en su trampa. Muchos serán desviados de la verdadera doctrina de Dios y pondrán su fe en otras cosas y serán separados de Dios. Y para los que no creen, porque siempre hay muchos que no creen, va a pasar, dice la Biblia, como en los días de Noé, que muchos no creyeron en lo que Noé les decía, porque Noé les avisó lo que venía, el diluvio que venía, y ellos se burlaron y no creyeron. Y finalmente los agarró al diluvio desprevenidos y arrasó con casi toda la humanidad. Porque dice la Biblia, hermano, que en los tiempos finales será como en los días de Noé. Pero bueno, de eso vamos a predicar también en otra ocasión. ¿Qué es lo que sigue entonces, hermanos? El arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de que eso suceda, también Dios ya nos ha dado señales. Y parte de esas señales se encuentran en Mateo 24. Las señales ya se han cumplido, mi hermano. ¿Qué le espera al mundo? Lo que le espera no es agradable, es triste.
porque aún hay gente que todavía no lo percibe, pero se está tejiendo un sistema diabólico con cosas aberrantes que ganan cada día más fuerza y van a cambiar muchas cosas para preparar el gobierno del anticristo. Pero entonces debemos saber que el arrebatamiento o el rapto, como también se le conoce, y la segunda venida de Cristo no son lo mismo. El arrebatamiento sucederá cuando Cristo regrese para llevarse a su iglesia, y la segunda venida es cuando Cristo regrese para vencer al anticristo, para destruir el mal y establecer su reino en la tierra por 1000 años. Cristo va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. ¿Y sabe con quiénes va a reinar? Con usted, conmigo, con todos los que nos fuimos en el arrebatamiento. Entonces, primero es el arrebatamiento y luego se levantará el anticristo prometiendo paz y seguridad, lo cual habrá en un principio, pero solamente será un engaño para que la gente le crea, y después se impondrá un gobierno mundial único presidido precisamente por el anticristo, y vendrá la gran tribulación, vendrá el terror. El anticristo querrá desaparecer todo lo de Dios en la tierra. Habrá una gran persecución contra los cristianos que queden, y finalmente acontecerá la segunda venida del Señor, que, como dije, peleará con su ejército celestial contra Satanás y sus súbditos, y los vencerá y echará al lago de fuego al diablo por 1000 años. Pero mire, espiritualmente algo ya pasó. Porque Cristo no derrota al diablo en la segunda venida. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario y nos ha dado esa victoria a todos los que nos entregamos al Señor. Pero, hermano, esa victoria que Cristo ya ganó no cubre a aquel o aquella persona que no se arrepienta y acepte a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Mientras las personas estén lejos de Dios, esa victoria no los cubre. Por eso Dios ha dispuesto un tiempo de gracia para volvernos a Él. El tiempo de la gracia, hermano, comenzó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y va a terminar, ¿sabe cuándo el tiempo de gracia? Cuando la iglesia sea arrebatada. Pero vamos por partes. Es que mire, hay gente que tiene mucho conocimiento de todas estas cosas, pero hay otros que apenas están conociendo. Y tal vez haya otras que no saben nada de esto. No saben algunas personas nada, o saben poco de lo que la Biblia habla al respecto. Pero vamos a ver, hermano, las señales de las que Cristo habló en Mateo 24, que se tendrían que cumplir antes de que Cristo venga por su iglesia. Mire, vamos a Mateo 24. Le invito a que abra su Biblia. Mateo 24 vamos a leer ahorita por el momento del 1 al 6. Si ya lo tiene, léalo conmigo, por favor. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, Jesús les dijo que cuando fuera a suceder lo que les decía, nadie sabría, porque solamente el Padre sabe cuándo sucederá el arrebatamiento. No les dijo a los apóstoles el día, pero les dio señales. Porque como sabemos, el día y la hora solamente el Padre Celestial lo sabe. Ni los ángeles ni nadie sabe el día que Cristo venga por su iglesia. Pero Jesús les dio señales. Y esas las acabamos de ver. Vamos a analizarlas. Mire, primero dice que vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos profetas, falsos cristos se presentarán. Pero hermanos, vemos que estos no se levantarán, ya se han levantado muchos. Es decir, que esta señal ya se dio, ya se cumplió y aún se sigue dando. En el transcurso de los tiempos, hermanos, muchos se han levantado diciendo: yo soy el Cristo. Muchos se han levantado como profetas, siendo falsos profetas. Y esta primer señal, entonces, vemos que ya se cumplió y continúa todavía cumpliéndose. Dice Mateo 24, 23 al 26: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y hermanos, todo esto lo hemos empezado a ver en el transcurso del tiempo. Así es que es una señal que se ha cumplido. Segunda señal, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice además: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos, ¿estamos todavía esperando oír de guerras y de rumores de guerras? No, porque ha habido muchas. Siguen y seguirán habiendo guerras y rumores de guerras. La humanidad ha pasado por todo esto y hoy día también lo seguimos escuchando. Así es que esta señal también ya se cumplió. Número 3. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Oiga, ¿cuántos terremotos ha habido en estos últimos años? Aquí en México muchos.
El otro día estaba mirando una aplicación de la alarma sísmica y en algunos se muestran los mapas o el mapa de los lugares del mundo donde hubo temblores y terremotos. Y sabe, me quedé asombrado porque el mapa estaba tapizado de puntos rojos de los lugares donde esto estaba sucediendo. Y todos los días, fíjese, tiembla la tierra en diferentes lugares del mundo, aún en los océanos. Todos los días tiembla la tierra y ha habido grandes temblores y grandes terremotos que han causado grandes daños a la humanidad. Pestes, hambres, terremotos son noticias de cada rato en el mundo. Y entonces vemos que es otra señal más que ya se cumplió. Cuarta, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Todo esto está en Mateo 24, hermano, usted lo puede leer ahí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire, hoy día el evangelio se está predicando. Aún faltan algunas regiones por ahí escasas, pero la palabra ha sido predicada en gran parte del mundo. Ahora fíjese que dice que cuando el evangelio sea predicado en el mundo, no dice, escuche bien, no dice cuando toda la gente se haya convertido. Dice cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, no cuando todos se hayan convertido. Así es que, hermano, no todos se convertirán, pero todos escucharán la palabra de Dios. Así que, hermano, no podemos estar jugando al cristiano. No podemos estar con un pie aquí y otro pie acá. Hermanos, metamos todos los pies aquí antes de que llegue el fin. A través de los medios de comunicación ahora, hermano, y a través de todas las redes sociales, el evangelio está siendo predicado cada vez más en todas las naciones. Y nosotros, tú y yo, tenemos también esa tarea de predicar la palabra, el evangelio de Cristo a todos los que el Señor ponga cerca de nosotros, empezando por nuestra familia. Así es que, hermanos, tenemos que predicar el evangelio y seguir predicando. Ya se comenzó a predicar con los apóstoles, pero tenemos que seguir predicando el evangelio. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es compartir la palabra, darle oportunidad a la gente de que conozca a Cristo y se convierta al Señor para que sea salva, hermano. Esa es nuestra tarea, y cuando nosotros lo hagamos estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Si la gente se convierte o no ya no es nuestro problema, ya es problema de cada quien. Si pone corazón duro y oídos sordos a lo que se les predica. Pero nuestra tarea, hermano, es predicar el evangelio. Y más si queremos que Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos quieren que Cristo ya venga? Y todos se quedan pensando, no, todavía no. Que se espere otro ratito porque todavía tengo cosas que arreglar. Pues vamos a darnos prisa, hermano,
Vamos a darnos prisa porque las cosas están cumplidas, las señales están cumplidas. Vienen cosas mucho más fuertes y terribles, pero dice Mateo pues que todo esto son principios de dolores. Así que, ¿qué es lo que estamos esperando, hermano? ¿Qué es lo que estamos esperando para alinear nuestra vida a Cristo? ¿Qué es lo que estamos esperando para que como iglesia empecemos a componer todo lo que necesita ser compuesto? A quitar todo lo que necesita ser quitado. La semana pasada dijimos, Cristo viene por su iglesia, pero espera encontrar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que Cristo se va a llevar. Y si tú y yo, hermano, esperamos ser parte de esa iglesia, entonces hoy tenemos que hacer algo. Hoy tenemos que empezar a actuar para hacer las cosas como Dios nos manda hacer. El arrebatamiento viene pronto. ¿Qué sigue? El arrebatamiento, hermano. Tenemos la oportunidad ahora de hacer algo en nuestra vida. No esperemos más, porque todas las cosas que van a suceder ya tienen un día señalado por Dios. ¿Qué esperamos? No perdamos la oportunidad y el tiempo de gracia que Dios nos está proporcionando. Alineémonos a la voluntad de Dios. Viene el arrebatamiento, es el acontecimiento más próximo. Y bueno, vamos a hablar un poco más acerca de esto la próxima semana. Oremos pues, hermanos, todos nosotros, para que la iglesia de Cristo, que somos tú y yo, se vaya toda con el Señor en el rapto. Que nos vayamos preparando para ese gran día, ese día glorioso en que Cristo venga por su novia para celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Oremos, hermanos, para que nadie se quede para este tiempo de la gran tribulación que viene después del arrebatamiento. Oremos por nuestra casa, oremos por nuestra familia, oremos por nuestras amistades, oremos por la gente, hermano, por las almas perdidas. Oremos y prediquemos la palabra para que ellos conozcan a Dios y haya salvación y vida eterna también para ellos. Amén.